Llévame a donde vas. Bien, y llegamos hasta el polideportivo de la cooperativa San Cristóbal. En este lugar se está desarrollando un evento que puede ser de interés para muchas personas que están en sus casas. El Centro Municipal de Promoción Empresarial organiza una feria de empleo, así que la gente que está buscando trabajo puede llegar con su currículum hasta este sitio. Está hablando el director del CEMUPE, Marcelo González. Vamos a acercarnos para escuchar lo que está diciendo. Tenemos 40 empresas que están con nosotros en el marco del compromiso social privado, y como te está comentando, nosotros estamos esperando que la mayor gente que esté presente el día de hoy puedan obtener el trabajo digno. ¿Hasta qué hora puede venir la gente a este lugar, director? Sí, el horario es de 8 de la mañana, inició, hasta las 15 horas va. ¿Tienen que venir con su currículum, algunos requisitos especiales para que puedan llegar hasta aquí? Sí, así mismo es. Todos los postulantes que desean venir y acceder al trabajo deben traer su currículo, y mientras más currículo traigan, tienen más opciones de ir presentándolo en las distintas empresas que están hoy presentes. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchamos entonces lo que nos indicaba el director. Se puede venir hasta las 15 horas aquí en el polideportivo de la cooperativa San Cristóbal. Vamos a hacer un recorrido, me acompañan con las imágenes. Ustedes pueden ver los stands de las diferentes empresas que están aquí ofreciendo lugares de trabajo. Vamos a acercarnos a una de ellas para preguntarles cuál es el perfil que están buscando. Aquí vemos que ya se está realizando una plena entrevista. Buenos días, permiso, disculpen. Una consulta cortita. En este stand en particular, ¿qué están buscando? ¿Qué puestos tienen? El área de ventas es ahora mismo que estamos teniendo vacancia inmediata. Eso es lo que estamos buscando ahora mismo. ¿Algún perfil especial para los potenciales candidatos? Y en realidad que tenga experiencia en ventas, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa. Perfecto. ¿Y está llegando ya la gente desde que inició? Sí. Estamos teniendo ya varias respuestas favorables. Bien, muchísimas gracias, éxitos. Bien, y como ven, entonces, en este stand en particular están buscando para el área de ventas, así que quienes tienen talento para ese rubro, para los vendedores, para los que saben convencer a la gente, al menos aquí. Pero no solamente están buscando vendedores, también hay empresas de seguridad, hay empresas de limpieza, estamos a otro sector también, venta de comidas, empresas que tienen que ver con el sector petrolero. Expo Empleo 2017 es una iniciativa de la Municipalidad de Asunción a través del Centro Municipal de Promoción Empresarial. Esto se va a extender hasta las 15 horas y como ya escuchaban lo que nos decía el director, tienen que venir con el currículum en mano, llegan hasta este sitio, en la entrada se anotan y ya pueden ir recorriendo su stand para el stand en donde crean que puedan tener las condiciones. En las diferentes empresas se presentan y tienen una entrevista previa y hay puestos de trabajo para todos los interesados, así que hay que acercarse hasta este lugar. En total se ofrecen un promedio de 500 puestos laborales y existen vacancias para interesados en general, y también hay espacios para personas con discapacidad y con registros en Inforcom. Ese es un dato muy importante porque muchas veces el hecho de estar en Inforcom suele ser alguna limitante para conseguir un trabajo. Aquí pueden venir y esperemos que salgan con un trabajo aquellas personas que están buscando esa seguridad laboral. Aquí tenemos una persona que para finalizar está buscando trabajo. Así mismo, estoy buscando una oportunidad laboral y justamente lo que estaba diciendo recién, por mi historial crediticio no estoy consiguiendo, que sería el Inforcom. Y ahora está formando fila para Sí, estoy formando fila, estoy buscando lo que sea. ¿Tenés esperanza de que puedas conseguir esa Claro que sí, claro que sí. ¿Para qué? La esperanza es lo único que se pierde, y sería para el área de consumo masivo, por ejemplo, supermercados o otras cosas, estaciones de servicio.
Genial, ¿tu nombre cuál es? Diego Báez. Muchas gracias, Diego, y placer. esperamos que pueda salir con un Gracias. trabajo de este sitio. De esta manera, entonces, nosotros cerramos esta cobertura. Pueden llegarse hasta las 15 horas aquí en el Polideportivo de la Cooperativa San Cristóbal. Regresamos a estudios contigo, Daisy. Llévame a donde vas.